le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la fuerza custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Verso 8, le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y le hizo así. Y le dijo: vuélvete en mi manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Amén. Amén. Amén, amén, amén a esa palabra, gloria a Dios. Dice que Pedro es liberado de la cárcel. Y hoy toda cárcel que haya en tu vida va a ser abierta para que puedas ser libre. Cuando meditaba en esta palabra, en el tema de las cadenas, cuando caen, porque cadenas son cadenas, sea cadena de mentira, sea cadena de engaño, sea cadena de lujuria, de inmoralidad, sea cadena de embriaguez, sea cadena lo que sea, cadena es cadena. Y cuando miro este pasaje en Hechos, capítulo 12, verso 6, veo a esa iglesia que avanzaba, veo a esa iglesia que era impresionante, las maravillas que se movía en aquel entonces a través de los siervos de Dios. Veo esa iglesia que de forma impresionante iba avanzando, que esa iglesia era indetenible, que esa iglesia era imposible que el enemigo, que un rey, que un presidente se pudiese levantar para detener el propósito de la iglesia. Cuando Dios está en el asunto, aun cuando el hombre se quiera interponer, aun cuando el hombre quiera venir a imponer su mandato, su autoridad, nadie puede romper un propósito de Dios. Lo que tú decías de Job 40, que nadie podía interponerse sobre un plan, sobre un propósito divino de Dios. Y veo esta palabra, donde veo que la iglesia avanzaba de una forma poderosa, y nadie podía parar lo que Dios hacía. Y se levanta un presidente, se levanta un rey, un gobernante. Y aquí podemos ver que ningún gobernante, Dios gobierna sobre los cielos y sobre la tierra. Amén. Y cuando Dios gobierna, no hay quien pueda impedir el gobierno de Dios. Ay, Dios pone en la tierra, hay vigilantes, pero Dios es el vigilante que vigila más alto sobre todas las cosas. Y me gustó este pasaje porque dice en Hechos 12, dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre soldados, sujeto con dos cadenas. Herodes quería impedir lo que Dios estaba poniendo sobre la iglesia. Los religiosos querían impedir lo que Dios estaba poniendo sobre la iglesia. Llevaban los religiosos años exponiendo las leyes, pero ni siquiera ellos eran cambiados. Cuando la religión está en medio de nosotros, no cambia nada. Cuando viene lo del Espíritu a traer libertad, impedimos o queremos, o la religión quiere impedir que lo de Dios se manifieste. Pero me gusta aquí, porque los religiosos ardían de rabia de ver lo que sucedía en la iglesia. Había más de 8, la historia dice que en ese entonces con Pedro había más de 8 personas que se habían convertido al cristianismo, que se habían convertido a Cristo, más que un cristianismo, más que una religión. Habían sido abiertos sus ojos para seguir al fundamento, para seguir a Cristo. Y en Hechos, digo la historia, si usted lee Hechos capítulo 12, verso 1, dice: y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Y qué dice el verso 2? Y mató, ahí estoy en mismo Hechos 12, no estamos en el mismo pasaje.
Hechos 12, verso 2. Y mató a espada a Jacob. Y mató espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, ¿sí? Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Escúchenme. Herodes mata a Jacobo. Herodes mató al hermano de Juan, del apóstol Juan. Y cuando Herodes ve que el pueblo lo alabó, él dice, voy a seguir haciendo lo mismo porque me gustó. Maté a este que dice ser discípulo, enviado, apóstol de Cristo. Y la gente me aplaudió, la gente me alabó, la gente me puso en el lugar que a mí me corresponde estar. Así que voy a seguir haciendo con este otro. Y encarcela a Pedro para matarlo al otro día. Herodes se levanta en contra de la iglesia. Herodes tenía todo listo para matar a Pedro. Herodes había planeado no solamente matar a Jacob, sino también matar a Pedro. Pero me gusta esta parte y quiero hoy leer lo que dice la palabra del Señor. Me gustó esto. Verso Hechos 12. Verso 8. El ángel ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sigue. Y salían. Y saliendo les seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pensaban que era ¿qué? Una visión. Ahora, cuando miro el pasaje, veo que aquí sucede algo. Cuando miro el pasaje, que el verso 5 dice, y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. ¿Por quién? Por él. Más de 8,000 personas, cuenta la historia, que estaban orando por Pedro. Y comenzaron a orar. Y comenzaron a clamar. Y comenzaron a decir, Dios obra. Padre, trae rompimiento. Padre, abre las cárceles. Padre, rompe los cepos. Padre, envía ángeles. Y esa es nuestra oración hoy. Padre, rompe las cadenas. Padre, envía ángeles ahora mismo a las casas. Esta es nuestra oración hoy. Padre, trae el rompimiento. Padre, empieza a visitarlos. Padre, hazlo. Porque yo creo en que cuando clamamos, Dios oye la oración del justo. Dios oye la oración de sus hijos. Y ellos comenzaron a orar, a orar, a orar, a orar. Y quiero decirles algo, lo que no nace de la oración, no van a hacer de ninguna otra cosa. Lo que nace de la oración permanece. Lo que hace la oración es que trae rompimiento. Y sin oración es imposible ver un rompimiento. Dejar la oración es dejar un rompimiento de cadenas. Ahora, meditaba en la oración. ¿Qué clase de oración? Una oración entendida. La oración entendida es el instrumento más poderoso que Dios va a usar en este tiempo para que usted pueda ver rompimiento en su vida y también ver rompimiento en los suyos. Es solamente a través de la oración. Una oración entendida, no una oración de lo mismo de siempre. Una oración que usted pueda entender qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted hable? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted profetice? Nos hemos cansado por años de que nos digan ayune 40 días, ore y ore y ore. Y creemos que todo a veces está en solución de orar. Sí, pero orar con entendimiento. Una oración con diseño. Una oración con diseño. Una oración que abra puertas. Una oración que traiga llaves. Una oración que traiga revelación. Amén. Porque podemos pasar orando
21 días y no ver respuesta a lo que Dios quiere. Y usted puede orar con entendimiento 5 minutos y Dios puede traer una respuesta a lo que usted por años estuvo intentando hacer. Amén. ¿Saben? A veces nosotros por años hemos intentado abrir puertas y por momentos tenemos la llave equivocada. Cierto día amanecí un poco enfermo, un poco... no había tenido buena noche y recuerdo que tuve que bajar al carro a hacer ciertas cosas. O tenía que ir a hacer una vuelta. Tenía que salir. Y recuerdo que de afán cogí las llaves y bajé al parqueadero y estaba tan distraído, estaba tan enfermo que empecé a intentar abrir el carro y no me abría el carro. Y intentaba abrir y no me abría, y le metía la llave y no me abría. Y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me abre el carro? ¿Será que Dios no quiere que salga? No está bien que me vaya ahora así. ¿Qué es lo que pasa? Intentaba abrir el carro. Resulta que de lo distraído, de lo enfermito que iba, no me di cuenta que tenía en las llaves, que tenía en mis manos las llaves del apartamento y no las llaves del carro. Intentaba abrir y no podía. Pues ¿cómo iba a abrir si no tenía las llaves del carro? Es lógico que la puerta, es lógico que la puerta del carro no me iba a abrir, ¿sí o no? Sí. Y el Señor me hizo sentir esto. ¿Te imaginas 5 años, 10 años, 15 años intentando abrir la puerta con la llave equivocada? Y a veces nosotros pasamos así, intentando abrir puertas con la llave equivocada, intentando abrir puertas cuando, Conscientemente desgastando su fe. exacto, con la fe puesta donde no debe ir. Pero yo en el nombre de Jesús y con autoridad vine a decirte que aun cuando hayas tenido por años las llaves equivocadas, yo te profetizo que no vas a necesitar ni siquiera de las llaves. Te profetizo en el nombre de Jesús que hoy las cadenas se rompen y las puertas se te van a abrir. Amén. Así es. Aun cuando por años hayas tenido, o aun si tienes las llaves equivocadas, en el nombre de Jesús, para aquellos que crean, las puertas, las cadenas se van a romper y las puertas se van a abrir. Cuando clamamos, cuando somos entendidos, aunque se demore, porque nosotros hemos clamado mucho tiempo y a veces la respuesta no ha llegado, pero tengo que decirles esto: Dios va a traer la respuesta. Dios, cuando su pueblo clama, Dios trae la respuesta. Y dice aquí en el verso 5, y así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Hacía oración. Sin cesar. Pero yo pienso, Sin cesar. yo veo este versículo y digo, era algo imposible porque Pedro estaba custodiado, o sea, tenía carceleros alrededor cubriéndolo para que no se fuera a escapar. Pensaban que lo que tenían allí era un delincuente. Exactamente. O sea, lo tomaron como delincuente. Y no solamente lo encarcelaron, sino le pusieron grilletes, pusieron cadenas. Pero también dice que el ángel le dice, cíñete tus lomos y ponte tus sandalias. Amén. Había de pronto dejado de un lado, él estaba descansando. Él estaba descansando. Quiero pensar que en ese momento Pedro posiblemente estaba un poco triste o desanimado o con dolor por lo que estaba viviendo. Porque el ángel le hace referencia a que se ciña y se ponga sus sandalias. Como si de pronto la cadena lo invalidara para poderse mover. Así es. Pero viene el poder de Dios, porque a veces nosotros subestimamos el poder de Dios, tomamos como poco el poder de Dios y hace que, a pesar de que estaba custodiado, venga libertad sobre Pedro.
y le suelta sus cadenas. Y es tan sorprendente ver que la fe de él, es impresionante ver la fe de él, pero también pienso que no estaba solo, porque en el Salmo, en el verso 5, el Señor nos hace un referente, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración Amén. a Dios por ¿Sabes? él. Era una ¿Sabes? oración contundente. ¿Sabes, esposa, que yo creo que nosotros somos libres porque mucha gente oró por nosotros y rompieron cadenas de nosotros? Amén. Y a veces, aunque hay tanta cultura diciendo que no necesitan de nadie, las oraciones del De los pueblo, entendidos. de los entendidos, hacen que muchos sean libres. ¿Saben? Aunque tardare la respuesta, ore. Llegará. Cuando te lleguen las malas noticias, no corras al abogado. Ve delante de Dios. Cuando te lleguen las malas noticias de una enfermedad, no corras al médico. Corre a Dios. Ve delante de Dios. Dice la palabra que la iglesia hacía oración sin cesar. Y yo creo que Dios nunca se ha callado cuando usted ora. Tarde o temprano Dios te va a dar la solución a ese problema. Miren la respuesta de Dios aquí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la respuesta de Dios cuando la iglesia oró y Pedro estaba en la cárcel? Mandaron un Dios ángel. ¿Qué hizo mandó un Dios? ángel para que sacaran a Pedro de la cárcel. ¿Cuál es la respuesta de Dios a tu enfermedad? ¿Cuál es la respuesta de Dios a tu crisis? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa situación financiera? ¿Cuál es la respuesta, Luciana? Casi cuando la gente ora, Se cumplió. ¿Dios a quién envió? A un ángel para que lo sacara de la cárcel. Envió un ángel, trajo respuesta. Sí. Trajo respuesta. Dios envió un ángel. ¿Pedro dónde estaba? Pedro estaba en la tienda, en el supermercado. No, estaba en la cárcel. Pedro estaba encarcelado. ¿Y qué pasaba con Pedro? Herodes pensaba al otro día matar al apóstol Pedro. Sí. Ya todo estaba preparado. Pero ¿sabe qué sucedió? Dios intervino antes de que Herodes lo matara. Dios intervino antes. Porque no me Y yo hoy quiero decirte esto. Dios va a intervenir. El propósito de Dios. Nadie puede intervenir. Nadie puede turbarlo. Nadie puede intervenir ante el plan divino de Dios. Dios intervino antes de que Herodes matara a Pedro. Y de esa misma manera yo quiero creer para los entendidos que Dios va a intervenir en sus vidas. Que en este mismo instante Dios se va a meter en el asunto. Que Dios va a intervenir en esa casa que estás a punto de perder. Que Dios va a intervenir en esa deuda. Que Dios va a intervenir en ese banco. Que Dios va a intervenir en esa alacena, en esa economía. Que Dios va a intervenir en tus hijos. Yo quiero profetizar que Dios va a intervenir, que sea en el área de la debilidad que tenga. Dios se va a meter y un ángel de Dios va a entrar y va a romper esas cadenas. Amén. Mire, ayúdame con la otra, por favor. Gracias. Dios intervino. ¿Y qué le dijo el ángel? Levántate pronto. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate. Despabila. Le dijo, levántate pronto. Pedro dice que cuando él iba ya caminando afuera de la cárcel, que no sabía si iba dormido, si iba en visión, si estaba sonámbulo. Sí. Él no podía entender la Porque visitación estaba- tan poderosa. Estaba sangrando. Él no sabía. Sí, así No es. sabía. O sea, que era Pensaba que era un sueño. Ven para acá. era algo que estaba pensando. ¿Qué dice tu Que el versión? ángel despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, Lo tocó. sí, lo tocó. Pero no fue una caricia, levántate, le dijo, despabile, Le dio despierte. esa Ciñase, versión me gusta, sigue leyéndola. ponte las sandalias. Palmadas, y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de No, Pedro. amén. Pues, Ni siquiera se dio cuenta cuando las cadenas cayeron. cayeron. Levántate. Levántate, date prisa, porque las cadenas se rompieron. Así es. ¿Alguien puede recibirlo? Amén. ¿Alguno de ustedes puede escribir en el chat? Yo quiero esos mismos ángeles
con esa misma autoridad que visitaron a Pedro. ¿Cuántos quieren que esos ángeles de ese tamaño, de ese poder y de esa autoridad caminen con ustedes? ¿Cuántos desean? Amén. Los ángeles son espíritus ministradores. ¿Cuántos desean que esos ángeles caminen hoy con ustedes? ¿Tú lo deseas, Luciana? Sí. ¿Tú lo deseas, Gabriel? Sí. ¿Lo deseamos? ¿Lo deseamos bien? ¿Cuántos deseamos? ¿Sabe qué ocurrió? Hablamos todo de Dios. Hasta yo, cuando sea, ya es de día, yo pienso, ¿será que estoy durmiendo? ¿Será que estoy soñando? Ni sé por qué. ¿Será que en este momento yo estoy durmiendo? ¿Será que yo estoy soñando? Yo Así me es. pregunto eso porque dicen que pellizquen a ver si te despierta. Así es, amén, amén. El ángel le dijo, pronto, levántate. Pronto, levántate. Quiero decirles que Dios, definitivamente lo que Dios ha dicho de nosotros, nadie lo puede detener. Lo que decía Job, Miguel, ¿cómo es esa versión de Job 40? Y esta palabra del Señor nos la traía hoy a través de Miguel. En Job 40, creo que Job. Lo que Dios ha dicho de usted, nadie lo puede detener. Dijo Job al Señor, sé que tú eres Señor de todas las cosas Sí. y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Amén. ¿Cómo dice esa versión? Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito en ti puede ser estorbado. Y yo hoy les quiero declarar esta palabra. Lo que Dios ha dicho de usted, amado, nadie lo puede detener. Y hoy se van a romper cadenas. Porque sobre todo gobierna Cristo. Sobre todo va a gobernar el Padre. Y no hay nadie que pueda detener el plan de Dios. ¿Sabe qué le dijo? El ángel, levántate, levántate, porque vas para afuera. Levántate, porque, ¿cómo así? Levántate, mis cadenas, ¿dónde están los candados de la prisión? ¿Qué es lo que me está pasando? Levántate, levántese, papá lindo, porque vas para afuera. Levántese, porque ningún Herodes lo puede detener, ningún proceso te puede detener. En Filipenses 1:6, no lo vamos a leer, pero dice en Filipenses que el que empezó la buena obra, Terminará la también perfección. el que empezó la buena obra la perfeccionará, dice una versión. Amados, no sé qué debilidad tengas, pero el que empezó la buena obra, ese la va a terminar. En Hechos, el verso 7 de la parte B dice, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le Como cayeron. le dice, envuélvete en tu manto. Le dice, mira que esta parte a mí me sorprende mucho. El verso 8 dice, le dijo al ángel, cíñete y ata tus sandalias. Yo pienso que lo único que debe estar atado en todo el pueblo de Cristo son las sandalias del Evangelio. Es lo único, son las únicas ligaduras que debes tener. Las sandalias del Evangelio. Porque le dice, ata tus sandalias. Amén. Le estaba rompiendo sus cadenas, pero le está diciendo, ata tus sandalias. Wow. Es algo que debe estar en nosotros de continuo. Yo pienso que es la única Amén. atadura permitida. Wow, amor, amén, así es. Envuélvete en tu manto. Sí, le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice, claro, la única Cíñete. quería decirle, átate tus sandalias, le apresto el evangelio de la paz. Sí, La palabra estará en ti, es lo único que tendrás como atadura. el cinto de la Mira cómo verdad. le dice el ángel, le dice, se le cayeron las cadenas, papá, vas afuera. Sí. ¿Quién hizo Cíñete. esto? Ni siquiera usted lo puede entender, usted no sabe si es verdadero, si es una visión, si es un sueño, usted todavía está... Mire, Dios trae visitaciones tan poderosas a nuestra vida que ni siquiera lo podemos entender. Dios va a traer cosas tan fuertes a nuestra vida que nosotros vamos a quedar atónitos, que vamos a quedar sorprendidos. ¿Por qué? Porque hay cadenas que se van a romper.
Y las cadenas que Pedro, amado, escúcheme esto, escúcheme lo que le voy a decir, las cadenas que Pedro no rompió, las rompió la presencia del ángel. Amén. Así es. Y yo te profetizo que las cadenas que no has podido romper con tus propias fuerzas, con tus propias manos, por una denominación, por el hombre, la presencia de Dios la va a romper. La presencia del ángel la va a romper en tu casa. Lo que no has podido romper con tu naturaleza, con tu sabiduría humana, con tu inteligencia, con la forma de ver las cosas, con tu manera de actuar, lo que no lo has podido hacer, la presencia de Dios que ahora mismo desato sobre Amén. tu casa va a romper todo lo que tiene que ser roto en esta mañana. Se cayeron las cadenas. Y lo que Pedro no pudo romperlas. Pedro estaba amarrado, Pedro tenía no una cadena, Pedro tenía dos cadenas. Pedro no pudo romperlas, porque Pedro se durmió atado, porque es natural que una cadena de hierro usted la pueda abrir con sus manos atadas. Es natural que no se puede, pero lo que para nosotros es natural, para Dios es posible. Todas las cosas para Dios son posibles. Así es, pastor. Y algo que también yo pienso es que él también tenía atada su cadera, porque le dice síguete. Y también tenía atadas sus pies, Amén. porque le dice átate tus sandalias. Entonces Cíñete, yo creo que se ciñerá. sí, el cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Cíñete. Cree en lo que Dios te ha dicho hasta este día. Amén. Esa palabra que tú profesas es verdad. Aunque el hombre te quiera manifestar que estás errando en eso que estás haciendo. Por eso estás acá. Pero él volvió en sí a través del ángel, de lo que traía ese poderoso, de parte de Dios, del poderoso de Israel. Entonces le manifiesta que se ciña y le dice, átate tus cadenas y ponte tu manto y sígueme. Amén. Lo reviste, lo cubre. ¿Cuántas veces hemos descuidado el manto, hemos abandonado el manto? ¿Cuántas veces hemos dejado a un lado el manto que Dios nos ha entregado? ¿Cómo le vamos a seguir si nuestras manos están encadenadas, si nuestra cintura está encadenada, si nuestros lomos se han cansado? Amén. Si hemos olvidado atar las sandalias, las hemos dejado de ¿Sabes? lado. Quiero meditar en esto y quiero dejarles esto. Creo que el mensaje va a ser corto. Todavía no hemos terminado. Pero quiero dejarle esto sembrado en su corazón. Las cadenas que Pedro no rompió, ¿quién las rompió? El ángel. Las rompió el ángel de Jehová, el ángel de Dios, el ángel. Hay cadenas. ¿Qué me muestra esto? ¿Qué me muestra esto? Que hay cadenas de las cuales no podemos soltarnos. Solamente ¿Y el qué poder de necesitamos? Dios. El poder de Dios. Que hay cadenas. Usted sabe de qué le estoy hablando. Y oro para que Dios ahora mismo le muestre qué cadenas hay en su vida. Pero hay cadenas de las cuales no podemos soltarnos. Que solamente se necesita la presencia de Dios para que las cadenas se rompan. ¿Qué cadenas hay hoy en su vida? Que usted necesita la manifestación del reino para que esas cadenas caigan. Solo la presencia de Dios. Y hoy hemos venido con presencia de Dios. Hoy hemos venido a establecer esta palabra de parte de Dios. Ayúdame a creer que las cadenas de las cuales no has podido soltarte por años, hoy a causa de la presencia de Dios visitándote, a causa de ángeles de Dios visitándote, se van a romper esas cadenas. Que las cadenas que no has podido romper porque no has podido con ellas, has estado batallando con cadenas, emociones, cadenas ministeriales, cadenas en finanzas, cadenas en el carácter, cadenas de inmoralidad, cadenas de iniquidad, cadenas de maldiciones generacionales, cadenas de pecado. Sea, ¿con cuál cadena estás peleando hoy? Porque vamos a orar al final para romper estas cadenas. Y yo hoy quiero creer que aún antes de orar, Dios ya está rompiendo las cadenas en tu casa. Quiero creer que testimonios vamos a oír de que Dios ya está orando, que ya hay ángeles de Dios en tu casa rompiendo cadenas en tu vida. Que la presencia de Dios ya está orando. Cambiemos ahí la diapositiva, por favor. Yo quiero creer eso.
Antes de orar, yo quiero que usted pueda activar su fe. Yo quiero que usted pueda creerle al Señor que antes de que este año se acabe, Dios va a romper todas tus cadenas. Que si estos meses que hemos pasado en pandemia crearon cadenas en tu vida, no vas a terminar el año con esas cadenas, que en el nombre de Jesús se van a romper. Sean hábitos, sean pecados, sean debilidades, cosas que te han mantenido atado, atada, que hoy en el nombre de Jesús a cada uno le sean reveladas esas cadenas. Y yo sé que Dios va a enviar ángeles para romper esas cadenas en tu casa. ¿Se imagina que Pedro hubiera muerto? ¿Se imagina que a Pedro lo hubiera matado Herodes? ¿Quién le había ido a predicar a Cornelio el mensaje? Cornelio representa a los gentiles. No iba a turbar el propósito de Dios. ¿Quién iba a levantar ese avivamiento con Cornelio y los gentiles que hoy nos representan a nosotros? Fue el primer gentil que se convirtió a Cristo y que Pedro fue y le predicó. Sí, así es. ¿Se imagina que Pedro no hubiera resucitado? Si hubiera muerto, ¿quién había resucitado a Dorcas? ¿Quién había hecho las cosas que Pedro hizo? Que a Pedro tiraron no solamente a encadenarlo, le pusieron vigilantes, le pusieron guardias. Yo también quiero creer que no solamente las cadenas se rompen hoy, sino que todo guardián generacional que se usa en cada familia, en cada ministerio generacionalmente para traer destrucción, y los pusieron, también son removidos, porque el Señor dice ahí también en su palabra, a través de lo que vivía Pedro, que pasó la primera guardia y después pasó la segunda guardia. Entonces todos esos guardias que se pusieron para oprimir tu vida con cadenas deben ser removidos ahora en el nombre del Señor Jesús. Porteros, sí, demonios, entes espirituales. sí es. Sabe que cuando meditaba, y no quise ir a fondo porque queremos orar por ustedes, cuando meditaba en el libro de Hechos aparecen cadenas todo el tiempo. Pero cuando medité en varios versículos acerca de las cadenas, hay cadenas de plata, hay cadenas de bronce, hay cadenas de hierro, hay cadenas de oro. Cuando Daniel fue echado en el foso de los leones, salió de ahí, lo vistieron de púrpura y le pusieron cadenas de oro, dice que brazaletes de oro. Cuando José, el rey, dice que se quitó el anillo del rey, dice que se lo puso a José con vestiduras y le puso brazaletes y cadenas de oro sobre José. ¿Sí? Representan el Decía dinero. que si cadenas vamos a tener, sí, que si amarres vamos a tener, sean los amarres de nuestras sandalias. Y si cadenas vamos a tener, sean cadenas de reyes, de sacerdotes y de gobernadores. sí, Que si cadenas vamos a tener, que no sean grilletes, que no sean cadenas de hierro, que no sean cadenas de bronce, que sean cadenas de oro, que sean cadenas celestiales. Cuando es que me sorprende cómo Dios, ¿quién se puede meter cuando Dios tiene un plan con alguien? Me gustó este pasaje que encontré en Lamentaciones capítulo 3. Y ya estoy terminando. Mire este pasaje en Lamentaciones capítulo 3, verso del 1 al 7. Dice: esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Leo la Reina Valera. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Y dice el 7: me cercó por todos lados, no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. wow. ¿Qué hizo las tinieblas? ¿Qué hizo el enemigo? Dice: hizo más pesadas mis cadenas. ¿Dónde? Trajo amargura, Sí. trajo oscuridad, trajo más trabajo. Porque es que a veces Quebrantó los creemos que huesos. las cadenas son solamente de tengo pereza espiritual para orar,
no me conecto ya con las prédicas, ya no quiero leer la palabra, ¿qué es lo que me está atando? No, puedes tener una cadena en tu trabajo. Puedes tener una cadena de oscuridad que te está atando. Cadena de distracción. Puedes tener una cadena de distracción. Puedes tener una cadena de amargura. Puedes tener una cadena de ira. Puedes tener una cadena de soledad. Una cadena de depresión. Una cadena de frustración. Así es. ¿Cuántas cadenas puede tener el pueblo, la gente? ¿Cuántas cadenas pueden tener? Y cuando dice aquí, se me acercó por todos lados y no puedo salir. Claro, no puede salir, ¿por qué? Acercó. Porque está en una prisión y porque tenía cadenas. Y dice, ha hecho más pesadas mis cadenas. O sea que ya no tenía solo una. Tenía cadenas en su cuello, tenía cadenas en sus piernas, tenía cadenas en su cintura. O eslabones con más Los grosura. eslabones con más grosura. Cadenas más pesadas. Entonces ya no era la misma cadena pequeña donde él podía moverse, aquella persona que estaba atada, sino que era una cadena que ya era imposible moverse. Era imposible moverse. Y creo que podría tener cadenas en su cuello que al moverse le ahogaban. Por eso dice aquí, y más pesadas mis cadenas. Sí, ha hecho más pesadas mis cadenas. Ha hecho más pesadas mis cadenas. ¿Cuántas cadenas las tinieblas han puesto de aflicción? Dice el verso 1, ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. En el enojo pueden haber cadenas. Y me llevó en tiniebla, no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. ¿Qué puerta se manifestó en él? Tremendo. ¿Qué puerta se manifestó en él? Porque ya no estaba la luz. ¿Qué Así pecado había en él o qué cadena estaba gobernando en él? ¿Qué cadena consentía para llegar al punto de volverse cada día más pesada? Y no solamente más pesada, dice que lo llevó de luz a tinieblas. Así Lo es. sacó de un lugar alto, lo sacó de algo celestial para llevarlo a un lugar rastrero. Así Es lo que manifiesta, o sea, las cadenas que pueden sacar de lugares donde Dios ha estipulado que debes estar por distracción, por consentir algo que lo tienes muy guardado y viene el enemigo a sacarte de la luz admirable. Amén, amén. Y vamos a orar por eso, para que haya rompimiento en esas cadenas. Y si usted cree que hoy será un tiempo bien hermoso, que cadenas se van a romper, cadenas de ira, de injurias, cadenas de pornografía, cadenas de mentiras, como quiera que sea la cadena. Quiero terminar con este pasaje, Job 36, Job 36, verso del 8 al 9. Y Job dice, si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las fuerzas de aflicción. Dice, la otra versión dice que cuerdas de aflicción, y aprisionados en las cadenas de aflicción. Cadenas de aflicción. Pero escúcheme lo que dice. Quiero que lo pueda leer desde el verso 5. 36 y el verso 5. Déjalo desde el 5, por favor. Y dice, aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán restaurados. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción. Quiero leer esta versión. Miren lo que dice esta versión. Job 36 en la versión Dios habla hoy. Verso 7 y verso 8. Siempre protege a los hombres rectos, afirma a los reyes en su trono y los mantiene en alta posición. Pero si son sujetados con cadenas, el dolor los atormenta. Las cadenas atormentan. ¿Pero qué dice? Se vuelven como cuerdas de aflicción. Cuerdas de aflicción. No solamente tiene cadenas, sino ahora tiene cuerdas de aflicción. Mire lo que dice la Biblia, la Nueva Versión Internacional. Dios es poderoso, pero no rechaza al ¿Qué versículo? inocente. El 5. No, lee el 8 y el 7, 8 y 9. 7. Cuida siempre de los justos, los hace
reina en compañía de reyes y los Exalta para siempre, pero si son encadenados, si la aflicción los domina. Ok, amén. Mira esa versión, con eso termino. Dice, el verso 7, nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Verso 8, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, dice esta versión, encadenados y atrapados en una red de dificultades. Dice, verso 9, Él les muestra la causa, les hace ver sus pecados de soberbia. ¿Qué hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios hoy? Mostrándote la causa. ¿Qué está haciendo Dios? Mostrándote la causa, mostrándote la cadena, mostrándote aquello que hay que romper. Yo lo profetizo, lo declaro, que hoy Dios te muestra aquellas cadenas, y en el nombre de Jesús, al final que oremos, vamos a romper esas cadenas. Lo vas a hacer con nosotros. Amén. Y lo vas a hacer, y declaramos que el que está atado se desata. Y declaramos que las cadenas se rompen desde ahora mismo. Hay que creer, amados. Hay que creer. ¿Saben? Meditando este pasaje, recuerdo una historia que escuché, que leí acerca de William Graham, con un hombre que Dios usaba mucho en milagros, sanidades, en cosas portentosas. Y dice que un día le trajeron a él un ciego. Y le trajeron a él ese ciego. Y que el ciego vino y le dijo, quiero que ore por mí, por mi sanidad. Y dice que William Graham le dijo, ya recibiste tu sanidad, ya eres sanado, ya has sido sanado. Entonces él le dijo, espera, pero es que no veo. Y William Graham le dijo, ¿pero crees? Él se quedó callado, el ciego. Le dijo, ¿pero crees? Entonces el ciego le dijo, sí creo. Si crees, ya fuiste sanado. Entonces dice que aquel hombre ciego que repartía periódicos por todo el pueblo, cada vez que tomaba un periódico y iba y lo repartía, decía, gracias Señor porque ya me sanaste, gracias Señor porque ya me abriste los ojos. Y repartía los periódicos y vendía los periódicos y decía, gracias Señor porque ya lo hiciste, gracias Señor por mi milagro, gracias Señor porque ya lo hiciste. Y pasó como un mes. Y dice que un día él se fue a la peluquería y lo sentaron en la silla y dijo, gracias Señor por abrirme los ojos y darme la vista. Y dice que el peluquero le dijo, ¿por qué dice mentiras? ¿Acaso fue usted, se dejó envolver la cabeza por el loco evangélico ese que vino hace poco, unos días, a este pueblo, a esta ciudad? Usted es ciego. Usted es ciego, usted no le ha cobrado la vista, no le crea a esos mentirosos. Y dice que al instante del peluquero decirle a este ciego que era mentira, al instante dice que los ojos del ciego se abrieron y resplandecían con el espejo, y que cuando el peluquero vio que al hombre se le abrieron los ojos, salió pintado corriendo, asustado de ver el milagro que Dios había hecho con él. ¿Y cómo lo movió a él para quitar la incredulidad de otro? ¿Cómo lo movió a él para quitarle la incredulidad de otro? ¿Sabe por qué? El tema a veces de nosotros no es que nos prediquen, no es que el más ungido nos toque la cabeza. El tema a veces es que no le creemos al Señor. Sí, es cierto. Y yo te declaro en el nombre de Jesús que ahora mismo se desatan esas cadenas. Que ahora mismo las rompemos en el nombre de Jesús. Cuando usted mire en Hechos, volvamos al libro de Hechos, y ya termino con esto, amados. Hechos, capítulo 12, verso 8 dice, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía él. Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. ¿La puerta de qué? De hierro. De hierro. La cual se abrió. ¿La cual qué? Se abrió a sí misma. ¿Qué puerta se abrió? Por sí misma. Dice Una que puerta nadie de la hierro. tocó. Por sí misma. Por sí solo.
Se abrió por sí sola. Yo te profetizo hoy que no solo las cadenas se van a romper, sino que las puertas se te van a abrir. Amén. Alguien pueda decir amén ahí en el chat. Alguien pueda decir amén. No solo las cadenas se te van a romper, también las puertas se van a abrir. Así es. En el nombre de Jesús. Escúcheme esto. Dios lo sacó. Dios sacó a Pedro donde lo metió el hombre. No sé dónde te ha metido el hombre, el afán del sistema, el afán del mundo. Yo quiero decirte que Dios hoy no solamente va a romper cadenas, que las puertas que el hombre no pudo abrir, Él mismo las abrirá solas. Dice que una puerta de hierro se abrió sola. Que las puertas que no pudiste abrir, Dios mismo te las va a abrir. A veces nosotros estamos esperando que el hombre nos abra la puerta. Y nosotros estamos, con mi esposa y mis hijas, en un punto donde no estamos confiando en el hombre. Donde no estamos esperando a ver qué puerta el hombre nos abre. Donde la mirada puesta en el hombre ya se quitó. Donde no queremos el empujón del hombre. No queremos que el hombre nos haga famosos, donde no queremos que el hombre nada. ¿Saben yo qué quiero? Que Dios esté en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, la presencia de Dios está en medio de la prisión y de la cárcel que sea. Una cárcel de máxima seguridad que sea. Se rompen las cadenas y las puertas se abren por sí solas. A veces estamos esperando que el hombre abra la puerta. Y gloria a Dios, Dios va a usar hombres para abrir puertas. Pero qué bueno es cuando no tenemos que darle la gloria al hombre, sino que cuando sabemos que Dios mismo abrió sus puertas, Él mismo nos las abrió. Y yo le estoy clamando a Dios, ábreme las puertas. No dependo del hombre, dependo de Dios. Abre las puertas por sí solas, porque qué bueno cuando el hombre te abre las puertas, Miguel, esposa, hija, cuando el hombre nos abre las puertas, el hombre quiere que le diga gloria. El hombre quiere que le digan gracias, uy, venga, le pone el tapete. Pero cuando Dios te abre la puerta, por eso quiero que Dios abra las puertas por sí mismo. Amén. Cuando Dios abre la puerta por sí mismo, usted se sorprende y usted dice, no sé si es un sueño, no sé si es una visión. Lo único que sé es que Dios la abrió. Así es. Escúchame, termino con esto. Yo te profetizo en esta mañana que las puertas empresariales que el hombre no te abrió, ellas mismas se van a abrir por sí solas, porque el Señor las va a abrir. Que lo que Dios va a empezar a hacer contigo los próximos días, esta semana que entra, no va a ser cosa de hombres. Solo Dios. Que Dios no te va a dar llaves, porque algunos han estado buscando llaves y están abriendo casas, puertas, carros, con la llave que no es. Que por mucho tiempo has estado con llaves equivocadas, pero en el nombre de Jesús Dios te va a enviar un ángel que te abra la puerta. Amén. Ayúdame con la otra, por favor. Dios te va a enviar ese ángel que te abra la puerta. Dios te va a enviar ese ángel que te abra la puerta. Así que en el nombre de Jesús queremos orar. Esto es para la gente que cree. Si usted cree si usted puede creer que al orar las cadenas se van a romper, sean las que sean, en este mismo instante empieza a suceder. Padre, oramos en el nombre de Jesús. A todo el pueblo, a toda la grey, a todo ese pueblo entendido, Dios. A los que se conectan por primera vez con nosotros. A aquellas personas que van a escuchar este video cuando no esté en vivo. A todos ellos, aquellos que están recibiendo ahí, aquellos que están en otros países, aquellos que están en Colombia, aquí en Cundinamarca, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos unimos como familia pastoral, hoy nos unimos como una familia en autoridad, nos unimos. Que como el Señor ha roto cadenas en nosotros, también se rompan en ustedes. Que en el nombre de Jesús empiecen a romper todo tipo de cadenas. Todo tipo de cadenas. Cadenas de hábitos. Todo cadena se rompe ahora mismo. Cadenas de yugos, cadenas ahora mismo de mentiras, cadenas de fracaso, cadenas de
espirituales, emocionales, cadenas ministeriales, cadenas en el cuerpo, en la salud, que estaban atando la salud, ahora mismo sean rotas por el poder de la palabra. Ahora mismo ángeles de Dios, habitando en esas casas, habitando en esos lugares. Padre, vean los lugares más lejanos y aún los más cercas. Y en el nombre de Jesús, ángeles, lo llamamos ángeles de dominio, ángeles de rompimiento, ángeles con autoridad. Que esos mismos ángeles que ministraron a Pedro vayan a ministrar a las familias. Ahora mismo, que todos esas cadenas se rompan ahora. Toda cadena mental, toda cadena espiritual, toda iniquidad, toda maldición, todo hábito que está dañando a tu pueblo, ahora sea roto. Todo lo que atrasó sus vidas, todo lo que atrasó sus ministerios, todo lo que ha atrasado su economía, todo lo que atrasó sus hijos, ahora mismo esas cadenas se rompen. Se rompen, se rompen, se rompen. Todo lo que quitó el propósito en Dios ahora mismo es quebrantado. Se rompen cadenas, se rompen cadenas, se rompen ahora mismo se rompen, se rompen, se rompen todo tipo de cadenas, sea de lujuria, sea de pornografía, sea de maldición, sea de rechazo, sea de egoísmo, sea de masturbación. Padre, sea la cadena que sea, ahora mismo declaramos que se rompen. Se rompen, se caen como el ángel de Dios. Sal fuera. Yo en el nombre de Jesús te digo, se cayeron tus cadenas en esta mañana. Se rompieron tus cadenas. Sal fuera. Sal fuera, mujer. Sal fuera, varón. Sal fuera, joven. Sal fuera, niño. Sal fuera. Se rompen tus cadenas ahora mismo. Se están rompiendo. Se están rompiendo ahora mismo. Se están rompiendo ahora mismo. Se rompen esas cadenas de desesperación, cadenas de incredulidad, cadenas de amargura, cadenas de murmuración, cadenas de pobreza, cadenas de escasez, cadenas que emprendes algo y te quiebras, cadenas donde hay puertas cerradas. Ahora mismo se están rompiendo cadenas y se están abriendo puertas. Esas puertas que se habían cerrado a nivel empresarial, ahora mismo se están abriendo. Ahora mismo se rompen cadenas ministeriales, se rompen mantos de denominaciones, se rompen ahora mismo mantos de enfermedad, se rompen mantos de brujería, de hechicería, se rompen ahora mismo y se están abriendo puertas de libertad, puertas de sanidad. Puedo ver como puertas de economía, de empresas se empiezan a abrir. Puedo ver como puertas de oportunidades se empiezan a abrir. Ahora mismo lo que estaba cerrado se abre. Esas puertas de hierro se abren por sí solas. Dios las está abriendo. Puertas de hierro, puertas de bronce se están abriendo ahora mismo. Yo te profetizo que estás siendo asistido por ángeles ahora mismo. Yo te profetizo que ángeles de Dios están rompiendo esas cadenas y te están abriendo esa puerta que tanto anhelabas, esa puerta que estabas esperando ahora mismo. En el nombre de Jesús, pastor, toma 2 minutos, por favor. Ahora en el nombre del Señor Jesús declaramos que el ángel que visitó a Pedro allí en la cárcel es el mismo ángel que va a visitarte. Es el mismo ángel que va a visitarte para romper las cadenas. Y el ángel te dice, siéntate y átate las sandalias. Y el Señor está hablando que te ciñas y te ates las sandalias. Y que vayas delante de Él para que puedas ser libre de toda cárcel, de toda opresión, de todo yugo. Y vas a pasar el primer guarda, vas a pasar el segundo guarda. Y se abren ese portón de hierro ahora en el nombre del Señor Jesús, conforme tu palabra hoy lo manifiesta. Creemos que nuestro pueblo está llamado a libertad, está llamado a la presencia poderosa de Jehová, cortando yugos, cortando cadenas, rompiendo los candados de las cárceles, y ahí ellas mismas se abren. La puerta que estaba invalidando tu libertad se abre ahora por sí misma, por sí misma se abre, porque creemos que eres libre ante el poder de la palabra del Señor. Oh precioso Rey, declaramos
lomos, que se han ceñido esos lomos de la verdad de Jehová, que han ceñido esos lomos de la verdad del Cordero. Oh precioso Rey, y vienen esas sandalias a ponerse, a atarse en sus pies. Las únicas ataduras que debes tener en tus pies son las sandalias aprestas del Evangelio. Oh precioso Dios, hoy debes a retomarlo. Oh precioso Señor, En el nombre de Jesús. pero también declaro que todo manto que te había dañado, todo manto antidiseño es quitado, y el Señor te dice hoy a través de ese ángel: cúbrete con tu manto, cúbrete con el manto y sígueme. Declaro que tú hoy te cubres con el manto poderoso de Jehová y le sigues a Él, y ese portón se abrió por sí mismo, en el nombre que es sobre todo En nombre. el nombre de Jesús declaramos victoria. Declaramos en esta mañana que no solo se rompieron cadenas, sino que las puertas se abrieron. Así que en el nombre de Jesús, si usted puede hacer el salto profético y cruzar una puerta, cruce una puerta, cruce la puerta de su casa, abra la puerta de su casa y empiece a cruzar. Cruce la puerta de su habitación y diga: en el nombre de Jesús, la puerta, mis cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Pase y diga: las puertas en finanzas, en economía, en salud, sea la puerta que usted necesite, esa puerta que Dios le va a abrir en otra nación, en otro territorio, esa puerta que Dios le va a dar, esos dineros que usted estaba esperando. Dígale: gracias Señor, profetícelo y declárelo. Lo profetizamos que Dios te va a asistir con ángeles, no solamente en este mismo instante, sino que toda esta semana ángeles de Dios te van a visitar, trayendo apertura de cárceles y rompimiento de cadenas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, Padre, gracias, seamos el tiempo, tu sangre poderosa, tiene poder, tiene autoridad, y se echamos este tiempo profundamente. Que no solamente sea necesario, porque sabemos que hay cumplimiento. Sabemos que así como por y seguimos orando, seguimos pidiendo por las promesas, por los planes. No lo vamos a cumplir. En el nombre de Jesús hoy, tomamos de nuestra promesa, tomamos de la presencia de tu sangre de tu cuerpo. Seamos declarando victoria, declarando visitación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. La cena se la dejamos preparado. Cada domingo en la cena, vamos a preparar. Usted va batallando con temor y miedo. Solo venga a cenar con fe y declare que esa cadena se rompe. Usted sabe, Dios le mostró en esta mañana qué cadena necesita romper. Y tome la cena del Señor y diga: Señor, esa cadena se rompe porque usted sabe. No hay cosa, no hay cadena que la sangre del Cordero no pueda romper. Amén. Amén. Pasamos a Miguel. Y amén. Mis hermosos amados en el Señor, bendiga a su suegro Berrío allá en Cali, le envío un abrazo. Qué bueno que se haya conectado. Bendiga a la y todo. Sé que Dios sobró a Oscar, a su familia, a Bersey, a la Chiquitina, le bendigo a José. Bendigo a mi esposa, a mi familia, a Eider,
a Paola, a su hija, bendigo a Víctor, a Ana, a Magdalena, bendigo a Milena, a Salo, bendecimos a todo el pueblo de Dios, bendecimos a Magdalena, bendecimos a Edith, a don José, a todos los que se han conectado, a todos los que se conectan con nosotros, le bendecimos a Shariduquesa, a Yolanda, a Fabián, a Reina Martínez, saludamos a Alexander, a su esposa linda, Laura, a todos los que ya les había saludado, les enviamos un abrazo, les bendecimos. Saludo a mi familia en Cali, Candelaria Valle, saludo a mi padre Carlos Flores Noble, les enviamos un abrazo a nuestros pastores Super Leila Rodríguez, les bendecimos y nos resta decir que tuvimos un excelente tiempo. El Señor tuvo un rompimiento poderoso. Nuestro público testimonio de lo que Dios está haciendo con ustedes. Amados, por lo demás, nos queda decirles que si ustedes desean seguir apoyando este ministerio, llámenos, escríbanos para conseguir para oración. Y si desean apoyar este ministerio con sus ofrendas, sus recursos, háganlo. Está sembrando una buena tierra. Y bendigo a todos los que han sido fieles hasta el día de hoy. Llámenos al más 57 313 803 8509 o al 320-862-8148. Bendigo la vida de Yuseli Berrío, de nuestra hija espiritual allá en Estados Unidos, en Orlando, Florida. La bendigo a ella. Bendigo a Ricardo Chaverra, su esposo, bendigo a sus hijos Alan, bendigo a Lemuel, bendecimos a Wendy Berrío con sus hijos, a su esposo Alan, a todos le bendecimos, a todos los que se conectan, que son fieles, que siguen compartiendo los mensajes, que siguen dándole me gusta a los videos que hacemos, a este material, a los que se conectan en el discipulado, a todos, en verdad, les llevamos en nuestro corazón. De pronto estaremos en ese lugar que Dios nos va a permitir nos reunirnos y poder dar un abrazo a cada uno de ustedes. Por lo demás, les deseo feliz tarde del domingo. El Señor les continúe bendiciendo. Chao, chao. Hasta que tenga contacto con la para que pueda hablar.